sociales es bastante importante en cómo poder manejar ciertos temas con los niños, porque ustedes saben que ahora con las redes sociales se distorsionan un poco los contenidos y no lo aprenden como es, sino que de otras maneras. Vaya, como ustedes ven, nosotros aquí tenemos una agenda en la cual vamos a tocar 6 puntos. El primero, que es fundamentos de la neurociencia educativa. El segundo, tenemos la memoria y sus tipos. Tercero, consolidación del aprendizaje. Como cuarto, teoría y práctica del docente. 5, aprendizaje significativo. Y como 6, estrategias de retención. Vaya, para ir calentando un poquito la situación, la voy a solicitar si me ayudan poniendo su ratito de tiempo. Y vamos a hacer una pequeña dinámica. No sé si me pueden apoyar con ella, una de las compañeras. Necesito que se me ponga una enfrente de la otra. Ahorita vamos a ir calentando para ir. Sí, va. Una va a poner las manitas así. Una, va. Cuando yo le diga aplauso, la otra lo tiene que levantar la mano. Pero yo no muevo. Sí, cuando yo le diga aplauso, usted levanta. Porque si yo le digo aplauso y ella le hace así a usted, pierde. Vale, vamos a ensayar. Para yo levanto, yo estoy levantando. Sí, yo le digo aplauso. Y levanto. Usted levanta y ella aplaude abajo. O sea, como a manera de atrapar mis manos. Ensayamos. O sea, un ejemplo, vaya, aquí, yo voy a estar aquí y si ella en las palabras que va mencionando dice aplauso, yo tengo que, o sea, evitarla, que ella le contrajaba la manita. Vaya. Aplauso. Eso. Aplauso. 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 Muy bien. Ya nos podemos sentar. Es un poquito para ir aprendiendo, moviendo, sentando un poquito. Vamos a iniciar entonces con el primer tema y tenemos lo que es neurociencia, aprendizaje y memoria. Son 3 diferentes elementos en cual cada uno tiene diferentes significados. Como podemos ver, lo de la neurociencia. Como neurociencia nosotros sabemos que esa se va a encargar de estudiar lo que es nuestro cerebro. Ustedes se van a preguntar, ¿para qué? Porque ella más que todo se va a encargar de generar o procesar lo que es el pensamiento, la emoción y el aprendizaje. Como segundo componente tenemos el aprendizaje. Este nos va a decir que es el proceso mediante el cual nosotros adquirimos nuevos conocimientos. Y la memoria, decimos que va a ser aquella capaz de poder almacenar, recordar la información. Como nosotros sabemos, nuestro cerebro tiene un proceso que se llama plasticidad. En nuestro cerebro se puede adaptar a diferentes ambientes, ambiente también puede ser. Entonces, eso al final viene haciendo lo que es el completo. Como ustedes acá trabajan con niños, nosotros nos estamos adaptando a otro tipo de ambiente que al trabajar con adolescentes, porque son 2 pensamientos totalmente diferentes. Cada niño también es diferente. También podemos decir que cómo esto se puede conectar. En esto podemos decir que se explica lo que sucede en el cerebro en el aprendizaje. Algo así. El aprendizaje es una adquisición de conocimiento, es decir, que es algo que nosotros diariamente vamos aprendiendo. Como nos explicaba el licenciado, nosotros aprendemos para aprender. ¿Por qué? Porque nosotros no terminamos de aprender todos los días. Todos los días es algo nuevo. Entender que un no solo se tiene que quedar con solo lo que dice un libro, sino que se trata de innovar, investigar, porque cada día viene saliendo una vacuna o ver que ciertos medicamentos se pueden decir, ya no funcionan de cierta manera y también funcionan en otra forma. Mi compañera le va a seguir hablando acerca de ese aspecto. Buenos días, mi nombre es Beatriz Hernández y yo voy a explicar un poco acerca de lo que ya mencionó mi compañera. Primeramente, introduciendo el tema, ¿verdad? Que es lo que es la memoria. Pero antes de eso, en sí ustedes, ¿qué entienden por memoria? ¿Cómo se llama? Realmente la memoria es todo lo que el cerebro la plataforma de
bien. Bueno, ahora desde el punto psicológico, pues se ve donde dice que es el encargado de tres cosas principalmente, que son la docente, que es almacenar, codificar y recuperar acontecimientos, conceptos, procedimientos, para poder adaptar las áreas de experiencia, que eso nos ayuda a día a día. Aquí vemos que el sonido almacena, como se menciona en primera instancia, después codifica, que es el procedimiento que realiza, luego recupera. Y en este caso vemos los tres tipos de memoria. Bien, tenemos primeramente lo que es la sensorial, que esta es la encargada de recibir la información a través de diferentes estímulos. En este caso solamente se han podido investigar y realmente redactar que solo hay dos estímulos, que en este caso es el visual y el auditivo. En la icónica tenemos lo que son las imágenes visuales. Por ejemplo, el niño en este caso me estaba observando esa partecita de ahí, ¿verdad? Acerca de cómo pone muñequitos en diferentes cosas, ¿verdad? Cómo hacer cuando dice hola, permiso. Entonces es parte de que el niño vea y retenga, bueno, en esta parte el muñequito está así y es porque dice hola y cosas así. Entonces, en esta parte es la parte de la imagen, algo visual. En cuanto a la ecoica, que son los sonidos, bueno, mayormente quizá los niños donde ya estén más avanzados en la materia de inglés, porque le ponen como listening en inglés. También es parte de la retención de que el niño escuche una palabra y ya la retenga porque es así, en este idioma, en diferente idioma, por ejemplo. Entonces, eso es parte de la ecoica. Por otro lado está la memoria operativa. En esta parte también llamada a corto plazo, que retiene información por un breve periodo de tiempo para llevar a cabo tareas. Ahí dice que es limitada. Tan limitada que solamente dura, según la investigación, es solamente de 15 a 30 segundos. O sea que ahorita, por ejemplo, su memoria a corto plazo está funcionando. Y esta memoria operativa es la que se encarga también de dar a la siguiente memoria, que es a largo plazo. Pero eso va a depender mucho de aspectos como motivación, por ejemplo, porque si yo no tengo interés o motivo para aprenderme lo que estoy escuchando o viendo en ese momento, entonces ¿cómo se espera que pase a largo plazo? O sea, ya como un aprendizaje. Y ahí entramos a lo que es la memoria a largo plazo, que es el centro de consolidación para sobrevivir en el día a día. Y en este caso se tiene lo que es la declarativa y la procedimental. La declarativa es más como información, ¿verdad? Toda aquella información que se retiene, como ejemplo ahorita, ¿verdad? Esa materia de información. Y también está la procedimental, que es la que se tiene más a lo largo de la vida, desde que estamos pequeños. Por ejemplo, el procedimiento de amarrar nuestras cintas de zapatos, por ejemplo, algo que me enseñaron en algún punto de nuestra vida, y ya lo venimos haciendo incluso de manera automática, ¿verdad? O el bañarnos, el cómo vestirnos y diferentes cosas, que son pues también lo que se le muestra al final acá. Y aquí también está en detalle un poco más, ¿verdad? De forma más conceptual, los diferentes tipos, ¿verdad? Que antes mencionaba. Sin embargo, acá, en la parte de la memoria a largo plazo, allá en la declarativa hay otra memoria. Y está también lo que es la memoria episódica, que es por eventos. Por ejemplo, en cuanto a largo plazo, pues eventos como un aniversario, ¿verdad? O eventos como recordar a un familiar fallecido, todo ese tipo de eventos que nuestra memoria alcanza en ciertas circunstancias, también es parte de la memoria a largo plazo. Está la semántica, que es entonces siempre hablando de información, y la procedimental, como ya tenemos la bien, ¿cómo se construye en este caso el algoritmo? El proceso en este caso es mediante cuál es el proceso. Entonces, ¿qué proceso se tiene para llegar a un aprendizaje? Primeramente la codificación, que es a través de los sentidos que tenemos, del tacto, la vista. Todo eso también es parte de una representación mental que genera el cerebro cuando se retiene eso a primera instancia. Cuando el niño ve, lo retiene, cuando el niño escucha de igual forma. Pero después de ese estímulo que el niño ve o escucha, se pasa a la siguiente parte que habíamos mencionado, que es la memoria a corto plazo, que es la temporal, donde decimos que retiene por un corto tiempo. Entonces luego va la codificación. Ya reteniendo lo que nos la memoria en el cerebro viene y hace conexiones neuronales. Porque cada vez que nosotros aprendemos algo nuevo, el cerebro hace una nueva conexión neuronal.
Entonces ahí hay una parte del cerebro llamada hipocampo, que está en nuestros glóbulos temporales que están por acá. Entonces acá está una parte donde llamada hipocampo, donde guarda la memoria a largo plazo. Dice acá que tarda horas o días en guardarse. Pero entonces acá también hay un punto clave, que digamos en la parte de la educación, para que la información, digamos, que el niño retiene, ya sea visual o auditiva, pueda guardarse en esa área a largo plazo, es parte también la retroalimentación que se le da, porque muchas veces los niños, digamos, ven algo en el día de hoy y ya el siguiente día no recuerdan nada, así. Incluso a nosotros nos pasa muchas veces que tenemos una clase el lunes, la volvemos a tener un miércoles y como que vimos el lunes, ¿verdad? Eso. Entonces es parte también importante como docentes poder retroalimentar para que el niño vuelva a recordar otra vez y ese estímulo, ya sea visual o auditivo, puede el niño volver a recordarlo, preguntarle ciertas partes clave para que luego se guarde su información a largo plazo y ya sea más estable y duradera. Y bueno, ya está el dato, ¿verdad? De que el hipocampo es una estructura clave para transferir los recuerdos hacia las diferentes áreas del cerebro para que se guarden a mayor estabilidad. Luego está lo que es la relación entre la teoría y la práctica docente. La teoría es aquella que orienta y da sentido a la práctica y la práctica es la que retroalimenta la teoría. Esto va más dirigido, digamos en este caso al docente. Primeramente tenemos la teoría educativa. Acá tenemos a diferentes autores que nosotros en psicología nos muestran cuáles son aquellos puntos clave en cuanto a la teoría que deben saber como docentes para el aprendizaje, para que se dé un buen aprendizaje. Tenemos el desarrollo cognitivo, que más que todo menciona aspectos como la memoria, también aspectos de lenguaje, etc. Está el aprendizaje social de Lev Vygotsky, que este autor menciona cómo los niños o cómo en sí el alumno aprende de forma social, ¿verdad? Esos trabajos en grupo que se le pueden hacer a los niños y para algunos es más fácil y para otros es más tedioso trabajar con otros. Pero en este caso se menciona más el aprendizaje social. David Ausubel nos mencionaba acerca de construcción del conocimiento. David Ausubel es alguien que lo ve más el constructivismo de una parte individual, ¿verdad? Como el niño aprende en sí individualmente y porque él quiere. Entonces, en la parte teórica, pues siento que en este caso, digamos, ustedes como docentes han visto la diferencia, ¿verdad? Entre la teoría que ustedes aprendieron pues, en la universidad o diferentes temas, cómo ha sido diferente ahora que ustedes están ejerciendo. Entonces ahí va la diferencia, que la práctica docente es la aplicación de todo aquello que ustedes pudieron aprender en el tiempo, de aquellos principios, y ahora utilizan a base de eso diferentes estrategias, métodos de evaluación para que el niño aprenda. Ahora esa pregunta, ¿verdad? Si ustedes han sentido esa diferencia entre lo que aprendieron en esta universidad hasta ahora, ¿verdad que sí? Es diferente, ¿verdad? Sí, realmente sí. Entonces, supongo que hasta ahorita digamos que la diferente que se han utilizado se la han ido adaptando a diferentes grupos, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Ajá, entonces realmente es muy distinto. Hay una relación bidireccional, ¿verdad? Aquí, como mencionaba antes, ya el docente, allá ir a la práctica, pues decir, según el ambiente, cómo voy a trabajar, de manera colaborativa, de manera individual. Ahora, cómo adaptar los contenidos también según el nivel de niña, ¿verdad? Porque hay diferentes niveles que se manejan, ya sea bachillerato, ya sea kinder, entonces, ir adaptando esos diferentes contenidos según el nivel y también como la forma de evaluación, porque bueno, ya digamos en grados así como sexto o séptimo ya los niños como que ya van más a exposiciones, ya más exámenes, laboratorios más complicados, en donde ahí siento yo que se evalúa de una forma pues el aprendizaje que venían dando, ¿verdad? O también en diferentes actividades del día a día, también digamos, se evalúa cómo el niño aprendió durante el día lo que se trabajó. Ahora, la práctica retroalimenta la teoría. Como se venía hablando, ¿verdad? Eso de cuestionar en sí las teorías, porque quizás en una parte de la vida teóricamente nos enseñaron que era así, pero cuando venimos a la práctica es muy distinto, entonces ahí se cuestiona. Identificar cómo funciona realmente, pues
adaptando según lo que se va viviendo y generar nuevos enfoques. Bueno, para continuar, quiero plantearles una situación que creo que le hemos vivido todas las que estamos aquí presentes. Quiero que levanten la mano quien ha tenido un teléfono nuevo por primera vez y no sabe cómo usarlo. Ahora otra pregunta, ¿cuántos de ustedes ahora lo usan sin ningún problema? Lo interesante acá en estas situaciones es que nadie nos explicó cómo usarlo, ni siquiera leer los manuales, porque yo creo que específicamente para un teléfono, para un electrodoméstico puede ser que sí leamos, porque puede ser el proceso más complejo, pero para un teléfono usualmente no leemos el manual, solo lo sacamos y ya sabemos dónde está la tecla de encendido y apagada. Y como les mencionaba, lo interesante es que no ocupamos ningún manual, sin embargo, aprendimos cómo usarlo. ¿Por qué? Porque probablemente el teléfono lo utilizamos en nuestro día a día, en lo laboral, para comunicarnos con nuestra familia, y eso de alguna u otra manera le daba un sentido a nuestra vida. Y es así como el aprendizaje y la memoria se relacionan con el aprendizaje significativo, que nos dice que el aprendizaje significativo ocurre cuando la información nueva se relaciona con conocimientos que ya teníamos. Y este aprendizaje no solo se basa en memorizar, sino en comprender y darle un sentido y un significado para nosotros. Y el aprendizaje significativo favorece la consolidación de la memoria a largo plazo. Desde la psicología del aprendizaje tenemos muchos teóricos, pero en este caso quisimos poner como los más puntuales, los más precisos, como ya lo mencionaba la compañera. El primero, David Morse. Y él nos dice que lo nuevo, que cuando se relaciona lo nuevo con conocimientos previos, ahí hay una conexión especial. Cuando nosotros le damos un significado a algo que aprendemos o a algo que ya sabíamos pero lo reforzamos, el aprendizaje es fenomenal, nos plantea Ospel. Posterior a Ospel, le sigue Brunner, que la teoría de Brunner es la teoría del aprendizaje por exploración y descubrimiento. Él nos indica bastante que el aprendizaje es más profundo cuando el estudiante participa y descubre por sí solo. Y también tenemos a Jean Piaget, que menciona que aprendemos a reorganizar lo que ya sabemos para comprender algo nuevo. Y un ejemplo que le podemos poner en este caso es, no es lo mismo que a un niño de inicial 3 le digamos, mira, este es el número 3 y se lo damos en la pizarra, a que al niño se le mencione, mira, aquí tenemos 3 dulces, y el niño los cuente. El niño le da un significado, y más si es con algo que él asocia, puede relacionar y le gusta, el aprendizaje es más valioso. Ahora bien, aquí hay algo clave. Para que la conexión entre el aprendizaje y la memoria se dé, tenemos 3 cosas que son sumamente fundamentales. Y el primero es que el cerebro recuerda mejor lo que tiene significado, como ya lo he mencionado. La información conectada con experiencias previas genera recuerdos más fuertes. Algo sumamente importante que nosotras como psicólogos es la emoción y la atención fortalecen la memoria. Los estados emocionales intensos mejoran la codificación y la consolidación. Y aquí podemos mencionar que si el estudiante no presta atención, no va a haber un aprendizaje. Hay muchos tipos de atención, pero los principales es la atención selectiva y la atención sostenida. Y la atención selectiva es donde el estudiante, donde nosotros captamos a simple vista la atención del estudiante. Posteriormente, la atención sostenida le tiene que seguir para que él pueda tener un aprendizaje. Y aquí hay algo importante, que no hay aprendizaje sin atención. Y eso nos da paso para mencionar que el aprendizaje con sentido genera conexiones estables. Las redes neuronales, como ya nos decía la compañera, en el cerebro nosotros tenemos algo que se llama mielinización de las neuronas, como un tipo de aislante que refuerza los conductos neuronales eléctricos para que el cerebro pueda funcionar en una manera conglomerada y en su totalidad. Y es así como la atención y las redes neuronales se ven involucradas, y así el niño puede tener un mejor aprendizaje.
Entonces, el aprendizaje significativo ocurre cuando hay conexión, como ya lo mencionábamos, atención y sentido. Ahora bien, ¿cómo logramos que el aprendizaje tenga sentido? ¿Cómo creen que logramos que el aprendizaje tenga sentido? Quizás practicando lo de los actores también, porque por aprendizaje significativo se construye conocimiento, por la experiencia se construye conocimiento. Y eso es básicamente lo que dice. Sí, muchas gracias, maestra. Sí, eso nos dice que el aprendizaje significativo se construye a través de la experiencia. Y ese es el poder de la experiencia en el aprendizaje. Y nos indica que las experiencias se recuerdan más que los datos aislados o los datos teóricos. Un experimento vivido genera aprendizajes más profundos que leer sobre él. Y algo que es sumamente importante, y ustedes como maestros lo saben perfectamente, es la narrativa. La narrativa fortalece la memoria. Cuando un niño escucha un cuento, es más fácil que el niño preste atención. Cuando hoy en día tenemos muchos estímulos, estamos rodeados totalmente de estímulos, y uno de esos son los aparatos, los dispositivos electrónicos. Yo recuerdo una clase de un maestro especializado en autismo que nos daba en la universidad, y nos decía que para captar la atención de cualquier niño necesitamos tres cosas: sonido, luz y movimiento. Entonces, ¿qué es lo que nos da las tablets, las computadoras, los teléfonos? Nos dan esas tres cosas. Por eso es que para los niños puede parecer hasta adictivo tener un dispositivo electrónico en sus manos, ¿verdad? Y puede ser peligroso, Así que eso nos da paso para decir que transformar el contenido en experiencia, el enseñar con significado, convierte información abstracta en experiencias memorables. No es lo mismo que nosotros le digamos a un niño, mira, este es el significado del valor respeto, a que nosotros le pongamos una experiencia real en donde el niño pueda mencionar o pueda indicar si el respeto está ausente o está presente. Y es lo mismo, yo creo que a todos nos ha pasado como estudiantes alguna vez en su vida. Ahora ustedes están del otro lado y es algo digno de admirar, ¿verdad? Que como tienen la vocación para atender a tantos niños diferentes, algunos probablemente neurodivergentes, que es algo sumamente más difícil y delicado, ya que hay que tenerle cuidado. Y es bien complicado, porque ustedes tienen que ser muy observadoras. Tienen que estar, como nosotros decimos a los salvadoreños, bien encima de los niños. Y ahora con las nuevas actualizaciones del sistema es más complicado. Es más complicado porque tenemos más vigilancia, tenemos más estrés. Sabemos que en la salud pues no estamos tan bien, y quieras o no, la salud afecta a nuestras familias, nos afecta a nosotros, y quieras o no afecta a nuestro desempeño en lo laboral, ¿verdad? Y a veces se ve reflejado en las clases. Entonces quiero hacerles dos preguntas para reflexionar. Si gustan compartir la respuesta, estaría muy bien. ¿Cómo lograr que lo que enseño tenga sentido para mis estudiantes? ¿Y qué experiencias de aprendizaje estoy generando en el aula? Bueno, para lograrlo tenemos, como lo dice ahí arriba, el movimiento constante. Que es lo que hoy en día, pues el sistema es lo que quiere que se logre con los niños. Ya un niño estático en una silla, en una mesa, no sabemos si el niño en realidad está captando, ¿verdad? O está adquiriendo el nuevo conocimiento. Experiencia de aprendizaje, como pueden ver, todas las aulas tienen diferentes zonas, enriquecidas momento a momento, con las temáticas que trae la currícula, hoy la nueva currícula. Es que el niño es más activo. A nosotros se nos está diciendo ahorita información que el docente es el tercer elemento dentro del aula. ¿Por qué? Porque solo observamos. El protagonista hoy es el niño, ya no somos nosotros. Antes veníamos y bla, 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 toda la mañana, ¿verdad? No, hoy es el entender, el comprenderlos a ellos, y como dice Fidel, cada niño es diferente. Cada entorno familiar les afecta. Y lo vemos acá cuando ellos vienen, por eso hacemos énfasis en las secciones, para poder descubrir cómo viene uno a uno y poder dar o tratarlos en el afecto y cuidado sensible y cariñoso que nos dicen ahora que es el problema. Entonces, prácticamente
persona porque ya un niño estático preocupa. Preocupa, un niño que no se mueve, que no interactúa, que no habla, algo hay. Hay niños que se van más allá, hay otros intermedios, y créanme que ahorita nosotros acá en el nivel pues tenemos, no tan bajos, sino el de medio a alto, son niños muy activos y colaborativos en este nivel, y si vemos que da resultados. Muchas gracias, maestra. ¿Y qué experiencias de aprendizaje estoy generando en el aula? ¿Cómo ustedes creen que lo que están enseñando sí les está funcionando con los estudiantes? Quizás partir del entorno. Ellos parten de lo que ven, de lo que tocan, de lo que sienten, de lo que conviven. Y luego esa convivencia, ese tacto, ese ambiente hace aprendizaje significativo con lo que nosotros les reforzamos, porque lo que decía la ministra Silvia es cierto. Ellos ahora son más activos, ellos platican, no hay niños introvertidos cuando nosotros estudiamos. Que llegábamos y era como, y era una fobia hablar en público. Este es el resultado. Entonces, hay niños que ahora ellos vienen y en cuanto vienen empiezan a contarle lo que hicieron el fin de semana. Y si usted les está enseñando los alimentos, por ejemplo, ellos relacionan que comieron tal cosa, tal otra, y antes a uno hasta le daba pena decirle que desayunaron. Entonces, cosas así es a partir de la experiencia de ellos de lo que más nutre el aprendizaje de ellos. Sí, muchas gracias. La verdad es que es bien importante también, ustedes lo mencionaban, hablar sobre el aprendizaje por observación. El teórico que nos planteaba esa teoría, valga la redundancia, es Albert Bandura. Albert Bandura mencionaba que los niños aprenden bien y es ahora que vemos que los niños solo se les pone un video y ya posteriormente los niños lo replican. Y me parecía bien interesante lo que decían ustedes, porque yo soy un claro ejemplo. Antes, o sea, las cosas eran totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Yo recuerdo que un tiempo yo era muy tímida, pero sumamente tímida. Yo no era hablaban y yo no hablaba con nadie. Con nadie. Ya cuando tenía confianza con algunas compañeras, sí, ¿verdad? Ya nadie me callaba. Pero de lo contrario, yo siempre he sido sumamente callada. Pero algo que a mí me ayudó mucho es el impacto que las maestras que yo he tenido algunas, no todas, porque no podemos generalizarlo, fueron muy buenas conmigo. Entonces yo sí, el concepto, lo que ellas querían que yo aprendiera, yo sí lo aprendí, porque yo le di un significado al aprendizaje que ellas me estaban enseñando. Y créanme que no es por joyas, como decimos en la salvadoreña, pero siempre se los he dicho las oportunidades que hemos tenido de dar algún taller, hablar con maestros, profesores admirables. En serio, no sé cómo hacen, yo no pudiera estar parada, porque a mí hasta los niños me da temor hablar en público. Y es uno de los miedos que a veces cuando somos adultos nos enfrentamos porque de niño no se nos orientó, no se nos enseñó, no se nos vigiló. Entonces, y estas son las consecuencias. Entonces sí podemos poner en práctica, ya para finalizar, el decir que creamos experiencias que tenemos que crear experiencias que pueden marcar a nuestros estudiantes. Porque un estudiante puede olvidar lo que enseñamos, pero difícilmente olvida lo que le dio un sentido. Gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Floriana y yo les voy a hablar acerca, mi intervención se centra en un aspecto clave acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje. Les vamos a hablar acerca de las estrategias para mejorar la retención de la información para los niños o los alumnos en este caso. Bueno, sabemos que, y ya hemos hablado, que no basta con que los niños se centren en un tema justo o solo en el momento en el que se les está brindando, sino que vamos a ver el aprendizaje que ellos captan si ellos logran vivirlo en un determinado momento, expresarlo. En este momento yo sé que hay muchas estrategias que nosotros como docentes podemos aplicarle a los niños para que ellos puedan retener la información, pero en este momento vamos a hablar solamente de seis que nosotros consideramos que son como claves para la retención.
y del que ya hemos venido hablando desde que iniciamos, es acerca del aprendizaje significativo, que es una de las estrategias más importantes, y por eso lo hemos hablado, para promoverlo. Porque cuando el alumno logra relacionar lo que aprende con su vida cotidiana o las experiencias que ha vivido, él retiene, como ya nos habían comentado. Si nosotros relacionamos una clase, digamos, con alguna experiencia que el niño tuvo, así como comentaban, que ahora ellos vienen y le cuentan todo lo que hicieron el fin de semana, si no supieran. Y digamos que la clase tiene algo que ver con lo que ellos experimentaron en su semana con sus papás, se les hace un poquito más fácil de tener el tema. Y traíamos como unos ejemplos, ¿verdad? Cuando estamos dando la clase, como les podríamos preguntar a dónde han visto lo que estamos enseñando antes, o cómo se aplica al entorno, ¿verdad?, en el que ellos viven. Como número 2 está la repetición espaciada, que es repasar en distintos momentos y evitar estudiar todo en una sola sesión. La memoria se fortalece cuando la información se repasa en diferentes momentos. Lo podríamos hacer, como dice el ejemplo, ¿verdad? Podríamos dar un repaso antes de comenzar la clase. Podríamos hablar lo que ya les dimos en el curso anterior, o lo que o dar un, ¿cómo se podría decir? Dar un énfasis del tema que vamos a hablar. Actividades días después, o actividades de refuerzo, ¿verdad? Digamos, hoy te di un tema, mañana quizás a mediados de la clase voy a tratar de meter el mismo tema para que ellos lo sigan recordando, y así sucesivamente los días que siguen de la semana. Y evaluaciones cortas. Los niños siempre tienen un periodo donde hacen los exámenes o les hacen evaluaciones para ver qué tipo de información es lo que están reteniendo. Pero en la clase podríamos tener la oportunidad para poder hacer un examen cortito, ya sea de 2 o 3 preguntas, para ver si ellos de verdad están reteniendo la información que nosotros les estamos enseñando. Esto les va a ayudar a consolidar la información en la memoria a largo plazo. La número 3 es el uso múltiple de los sentidos. Era como también ya habíamos mencionado antes. Entre más sentidos involucremos en el aprendizaje, mayor va a ser la retención que los niños van a tener acerca del tema. Para ello se recomienda, tenemos dos ejemplos, que podríamos hacer uso de imágenes, videos o esquemas, que es así como ya todos acá en la escuela tienen, ¿verdad?, las cosas que para que los niños puedan recordar y puedan decir, si tienen la mano así es porque está saludando. Es importante que si voy a llegar a un lugar, diga buenos días, buenas tardes, buenas noches. O si voy a pasar y digamos que los adultos están hablando, decir con permiso. Todo eso también es importante llenarlo con la visualización. Otro es las actividades prácticas, que es como ya mencionaba, que yo ahora, antes solo era dictado, te voy a leer esto, y si aprendiste bueno, y si no también. Pero ahora ya estamos haciendo la práctica con los niños, de actividades prácticas, digamos que vamos a hacer un juego. Ahora los niños también aprenden bastante mediante los juegos, y eso también nos ayuda a la retención de la información. Y explicaciones orales combinadas con las escritas. Digamos que yo estoy explicándoles algo en este momento, pero también me puedo acercar a la pizarra o a carteles y escribir o hacer dibujos para que les preste. Como número 4 tenemos la enseñanza activa. El estudiante aprende mejor cuando participa activamente en las clases. Si yo no le permito al niño poder desenvolverse cuando hago preguntas, digamos que yo le hago una pregunta en este momento y él quiere explicar y lo corto, entonces ahí estamos reteniendo que él no aprenda porque no se está desenvolviendo como debería hacerlo. Y por eso es importante, y traemos ejemplos, entre los niños también podríamos hacer que ellos hagan como debate de temas como simples, para que ellos se puedan desenvolver con sus compañeros y digan, sí, esto se puede hacer así, o esto no está bien, o esto lo podríamos cambiar. Trabajo en grupo
También es importante porque en ocasiones hay niños que como son bien ayudados, no les gusta trabajar con otros compañeros. Y si nosotros hacemos el trabajo en grupo, los estamos ayudando a fomentar, a que puedan participar y puedan dar diferentes ideas. Porque como ya decíamos al inicio, cada cabeza es un mundo. Todos los niños son totalmente diferentes, todos aprenden de una manera distinta. Y todos retenemos la información de una manera diferente también. Tenemos explicar información a otros o la resolución de problemas, que era que si digamos que un compañerito no entiende algo que la maestra está explicando, podríamos darle la oportunidad a otro niño para que le pueda explicar. Así el niño que le tuvo la información puede retenerlo a largo plazo y el otro niño también está aprendiendo. Puede ser una de las formas, ¿verdad? Permitir que los niños se expliquen mutuamente para que ellos puedan retener la información. Y el otro es la resolución de los problemas. Los problemas de los niños con los problemas que los adolescentes o adultos podamos tener son totalmente diferentes. Quizás el problema que un niño tenga, yo lo pueda ver, pero eso a mí no me puede afectar, ¿verdad? Porque es algo que yo ya pasé y no me da... Ajá. Pero para los niños es algo que para ellos les marca bastante. Entonces es importante que nosotros les expliquemos o que podamos estar ahí y decirles, vaya, podemos resolver esto de esta forma. No cerrarles, ¿verdad? No decirles, pero por eso no se llora, ¿verdad? O por eso no tenés que estar así, porque si no ellos se quedan así como que, ¿y entonces qué hago? ¿Verdad? Tanto los problemas de los niños como de los adolescentes y nosotros los adultos son totalmente diferentes y lo vivimos y lo resolvemos de una manera muy distinta. Y el quinto punto es la organización de la información, que esto ayuda a los estudiantes a estructurar el contenido y mejora la memoria. Facilita recordar y comprender las relaciones. Como herramientas tenemos hacer mapas conceptuales. Tal vez en este momento para los niños pueden ser los mapas conceptuales un poquito distintos. Nosotros podemos hacerlo con mucha letra, pero en los niños podríamos intercalar ya sean letras y dibujos para que comprendan. Tenemos los cuadros sinópticos y los resúmenes, que de igual forma todo lo que nosotros vamos enseñando se va adaptando de una forma distinta. Hay niños que pueden entender los cuadros sinópticos o los resúmenes de una forma, pero a otros niños tendríamos que explicarles de una forma diferente para que comprendan. Y como último punto tenemos lo más importante ahora, ¿verdad? Que es la emoción, las emociones y la motivación. Las emociones influyen directamente en la memoria. Cuando el aprendizaje genera interés, curiosidad o motivación, es más probable que el estudiante recuerde la información, como mencionaba mi compañera al inicio, ¿verdad? Si yo encuentro motivación en lo que a mí me están enseñando, entonces yo lo voy a retener a largo plazo. Pero si realmente es un tema que yo siento que no me causa interés o no me cautiva, por decir así, no voy a prestar la atención suficiente para poder retener esta información. Entonces, cuando ya venga la evaluación posterior, no voy a saber qué contestar porque no me mostró interés en el tema, entonces no presté atención. ¿Y qué podríamos hacer? Es la resolución, relacionar los temas con la realidad del estudiante, que era como ya hablábamos. Si yo tengo un tema en este momento, lo voy a relacionar con la vida cotidiana del estudiante para que él lo comprenda. Crear un ambiente positivo, era como mencionaba, si alguien está pasando por un mal momento y por eso no capta o no logra entender lo que yo le estoy explicando, no cortarlo, no decirle, pero es que por eso uno no se tiene que sentir mal, sino que sentarnos y preguntar, pero ¿y qué pasa? Podemos resolverlo juntos. Hablemos y lo resolvemos juntos, entonces el niño se va a sentir motivado para poder aprender y va a decir, en este momento ella me está ayudando mucho, yo puedo entender este tema porque me va a servir en el futuro. Y por último, utilizar ejemplos atractivos. En este caso, como estamos trabajando con niños, lo más atractivo que podemos hacer es, ya sea explicar algo con movimientos
con dibujos, con juegos, pero también es importante que nosotros estemos también con la escritura con ellos para que retengan toda la información. Y bueno, para ir finalizando, pues es importante recordar que la retención no va a depender únicamente del estudiante, sino que también todas las estrategias que nosotros como docentes vamos a utilizar con ellos. Aplicar las técnicas como el aprendizaje significativo, que ya explicamos al inicio, la repetición espaciada y la participación activa, que es permitirle al estudiante que pueda dar su punto de vista o que responda a ciertas preguntas que nosotros hacemos en clase, les permite transformar la enseñanza en un proceso más efectivo y duradero. Yo quisiera solo hacer un comentario sobre las 6 estrategias que son las más puntuales. ¿Cuáles ustedes relacionan o cuáles hacen, mejor dicho, a través de la práctica? Y si las mezclan, ocupan una sola, o en ese caso, ¿cuál es su estrategia en el aula? Prácticamente llevamos las 6. Que no se puede, Ahí está una de la otra. porque no todos los niños tienen la misma sino total precisamente para adaptarse al conocimiento de ella El rol del docente moderno trasciende la transmisión de conocimientos, convirtiéndose en un... Bueno, como lo que veníamos mencionando, todo tiene una razón de ser, todo tiene una relación, ¿verdad? Entonces, ahorita hemos escuchado teoría, solo teoría. Ponerlo en práctica ya es otro juego, totalmente diferente. Como se lo mencionaba, cada niño es totalmente diferente y a veces cuesta estar rodeada de muchos niños y me imagino un poco su labor, como mencionaba Diana, de estar con uno, después pasar con otro, después pasar con otro. Entonces, esa actitud que ustedes tienen que tener es totalmente admirable, ¿verdad? Esa frase nosotros la colocamos ahí porque tiene sentido, ahora la redundancia como dice ahí. Lo que tiene sentido permanece, siempre va a permanecer. Yo lo voy a asociar con mis maestras. Creo que ustedes hacen el labor de preparar al alumno para bachillerato, para la universidad. Ustedes nos mencionaban, hay niños que son demasiado introvertidos, pero ustedes tienen el labor de sacarlos un poquito de su zona de confort. Siempre. Entonces ese niño cuando llegue a bachillerato va a ser totalmente diferente como lo era aquí en primero, segundo, tercero. Cuando llegue a la universidad va a ser totalmente diferente. Ustedes impactan demasiado en el labor de un estudiante, ¿verdad? De una persona. Y como les mencionaba, abajo es comprender, aplicar y transformar. Comprender teoría, que ustedes tienen que comprender, lograr asociar cómo funciona el cerebro, cómo funciona su teoría, cómo poderlo asociar en diferentes cosas. Aplicar las estrategias. Ustedes supongo que hacen cartas didácticas, hacen todo planeado, básicamente una organización que lleva directamente para que los niños puedan llevar todo, ¿verdad? Es aplicar las estrategias que actualmente se estaban diciendo y de transformar, que en ese caso ustedes tienen esa labor de transformar la teoría a la práctica, y en ese caso es la práctica que ustedes hacen hacia los niños. Terminamos con eso, de verdad les agradezco. A la orden, ya saben. Okay. Y la verdad es que es un cada grupo está diferente. Cada uno no aprende. O sea, en conclusión, esa es la realidad. Si un niño no interactúa con los demás, que no viene y explora, que no es curioso, antes la curiosidad era castigo. Sí. Curioso, no, todo eso ahorita quedó allá, por allá, en la tiniebla. Entonces ahorita hay que darle oportunidad al niño que sea autónomo, que sea lo que se pretende. ¿Qué vamos a lograr con eso? Un niño investigativo, un niño, no sabemos si allá, bueno, yo ya no sé, va a estar en la luna, en la NASA, no lo sabemos, ¿verdad? Ya tenemos salvadoreños que están ahí, ¿verdad? Entonces, pues no, hay que seguir con las nuevas generaciones. Por esta labor, porque así como nosotros tratamos y decimos, no soy psicóloga para entender las características o condiciones de los niños, ustedes están tratando de meterse en la ayuda de un docente para conocer el proceso
aquí esperamos un número que ya. Así que pueden tomar. Para comenzar, para saber un poco si algo preparado, tiene mucha referencia teórica, eso es bueno. Ahora, ya quizá un poco la práctica de lo que va relacionado con la formación y es que este nuevo proceso de poder aprendizaje tan moderno ahora conlleva más involucramiento, no solo de nosotros, sino de la familia. Entonces, ese punto es bien importante que se tome en cuenta, porque ahora el papá también sí. Totalmente. Muchas gracias, por su tiempo. Igual, ¿verdad? Yo estoy viviendo porque estamos un poco saturados, pero realmente es un bonito tema. Es parte de nuestra realidad, porque si todos aprendiéramos igual como mi doctora, ¿verdad? Sí, correcto. Niños diferentes, aquí ya vemos 8 personas y las 8 aprendemos diferentes. Así es que es muy interesante y igual estamos para servirles. Y ojalá que tengamos un poquito más de tiempo. Yo no sabía que se nos pudieran evaluar por preguntas sencillas realmente. Solo que dice cargo académico. Sí, eso es docente. ¿Qué pasó? Ese identifica el hallazgo. Sí, ese es. Sí, voy. Sí. Bueno, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de la hora que vean este video, ¿verdad? Es un placer para nosotros como equipo, como grupo, dirigirnos hacia ustedes. Pues la temática sabemos que era la neurociencias en la educación y estos son los integrantes. Un gusto, Eileen Barahona. Un gusto, Gabriela. Un gusto, Beatriz Hernández. Un gusto, Julia Orellana. Y yo, ¿verdad? Que soy Diana Fuentes. La siguiente lámina, por favor. Ay, por cierto, bien guapas nos vemos en esta foto. Bueno, como ya lo mencionaba, las neurociencias en la educación. El tema de nuestro taller que nosotros elegimos fue la memoria y el aprendizaje significativo en el aula. Nosotros hicimos nuestro taller, nuestra intervención fue en el Centro Escolar de la Colonia Santa Lucía. Esto es específicamente en la Colonia Miramonte de San Salvador. La temática que vamos a abordar ahorita va a ser corta,
y con puntos sumamente claves que para nosotros como equipo fueron importantes al momento de abordar, ¿verdad? El tema. Y vamos a hablar sobre el desempeño como facilitadoras, las fortalezas que tuvimos como equipo, los aspectos en los que debemos mejorar y el impacto que nuestro taller tuvo en la población docente. Bueno, para empezar, el desempeño como facilitadoras. Nosotras que estuvimos ahí presentes, desde que entramos, para empezar, no nos abrían la puerta, ¿verdad? Entonces todavía estaban en hora clase. Sabemos que así como a los demás compañeros de clase les costó, a nosotros también nos costó poder encontrar a alguien que nos pudiera ayudar con nuestra tarea. Fue sumamente difícil. Tuvimos varias respuestas que no podían por tiempo, por logística, porque ahora que andan entregando uniformes, que ahora están con evaluaciones, que intramuros, y bueno, tuvimos un montón de trabas, pero al final se nos abrió la puerta. Iniciamos y todas lo pudimos observar con el ambiente sumamente tenso, aquellas miradas de las maestras, de la directora. Cabe resaltar que nuestra población únicamente fue de 3 personas, que fue la directora, una maestra de parvularia 6 y la maestra de parvularia 5. La escuelita a la que nosotros fuimos únicamente tiene de inicial 3 hasta sexto grado. Entonces, por la misma cantidad de maestros y las altas exigencias que ahora tiene el ministerio para ellos, sí, no podíamos tener a más. Entonces, ¿eran ellas 3 o no era nadie, verdad? Y como ya lo mencionábamos, iniciamos con el ambiente sumamente tenso. ¿Y ustedes a qué creen que se debió? ¿A factores emocionales? Tal vez las maestras estaban estresadas por su carga laboral o por cómo nosotros nos presentamos a la actividad o probablemente por el tiempo que se les dio para que, o sea, el tiempo del taller quizás fue muy extenso, ellas tenían menos tiempo, o porque lo hicimos muy a distiempo, como uno dice, es decir, nosotros les dijimos el viernes, ¿verdad? Que era que lo necesitábamos para hacerlo el lunes, porque ya teníamos la fecha de entrega encima. ¿A qué creen ustedes que se debió iniciar con el ambiente tenso? Pues Bueno, yo, no, pero está yo bien. considero que varios factores, básicamente, lo que eso, o sea, al principio nosotros nos sentimos, como bien dicen los salvadoreños, como pollitos, ¿verdad? Y sin embargo, yo dije, no, que cómo va a ser este taller, porque sí me frustré en algún momento, sí me frustré porque cuando llegamos sentí miradas bastante fuertes, voy a ser bastante sincera. Y me quedé pensando, bueno, ni modo, se va a hacer lo que se tenga que hacer y con el tiempo que ellas también están dispuestas, ¿verdad? Sin embargo, al momento de que ya uno iba entrando un poco más a materia, a tema, ellas se fueron, bueno, las que teníamos, que eran básicamente 2:30, porque la subdirectora estaba ocupada y ella no fue sincera, ¿verdad? Que estaba bastante ocupada. Entonces se fueron desenvolviendo un poquito, fueron agarrando un poquito confianza y empezaron incluso hasta hablar. Varios factores entre esto, ¿verdad? Que ellos todavía básicamente estaban en clase, estaban con los niños todavía, ver a unas extrañas entrar, ¿verdad? Básicamente, y solo empezar, o sea, saludamos obviamente por cortesía y solo que les digan, miren, van a tener que estar con ellas, es como que un poco chocante, me imagino yo. Eso que asume el calor porque estábamos básicamente al mediodía, el estrés que ya tenían desde la mañana, entonces fueron varios factores, ¿verdad? Sin embargo, ya con el tiempo, pues ellas fueron agarrando confianza y pues la actividad salió bastante, bastante bien. ¿Sí ve algo así rapidito? No, por mi parte nada más añadir, o sea, el factor de, bueno, como lo mencionaba Aileen ya, pues básicamente la hora, ¿verdad? Yo siento que esa hora ya es como que ellas toman un break y es como que en ese punto, cuando le dimos el refrigerio al final, de hecho, se alegraron bastante, incluso como que hasta suspiraron porque, al fin, ¿verdad? Entonces,
creo que igual ese factor de la hora, ¿verdad? Donde ellas toman un breve descanso, pues en este caso les tocó escuchar una charla de casi una hora. Así que pues nada más eso, ¿verdad? Como factor. Sí, muchas gracias. Y sí, la verdad es que sí. Fue difícil y esto nos da paso al siguiente punto, que fue la dificultad inicial de participación. Al principio, por lo mismo que estaban ellas estresadas, vamos a ocupar ese término, estaban sofocadas, a lo mejor apuradas. La participación que tuvieron ellas como maestras en la dinámica inicial era así como que, ¿y qué hago en la dinámica, verdad? O sea, no sabían. De hecho, la directora me dijo, no, es que estoy perdida. O sea, yo mejor le voy a hacer así a usted. Entonces, y fue, les confieso que yo sentí incómodo su comentario, porque bueno, la idea aquí para contexto, para quien nos vaya a revisar el material, ¿verdad? La idea era que la dinámica era en parejas. Una persona tenía que levantar las manos y la otra tenía que aplaudir. El punto era que una de ellas tenía que evitar que la persona tocara sus manos, así como cuando uno juega manitas calientes. Entonces la directora viene y yo le explico, ¿verdad? Nuevamente, después de que la compañera encargada ya había dado la asignación, yo le explico a ella cómo era. Y me dice, no, es que no entiendo. O si no, lo que yo puedo hacer es agarrarte las manos así, bicha. Entonces yo me quedé así como que, no sé, o sea, me sentí incómoda porque esos términos, o sea, no, y ella se ve súper formal, ¿verdad? Entonces, quizá la dificultad inicial de participación en la primera actividad, bueno, no sé si ustedes qué percibieran desde ese lado, pero yo que estaba cerca de la directora, como les digo, sí fue así como que ella no sabía qué hacer y la verdad no se vio muy involucrada en lo que era la actividad. Sí, eso noté, bueno, que yo fui que la encargada de iniciar todo eso, yo sí sentí bastante los nervios y yo tiendo a ponerme bien roja cuando soy bien nerviosa. Entonces, cuando ya les dije lo de la dinámica, sí se quedaron como que, ¿y entonces cómo? Porque era incómodo porque solo estaban las dos maestras y ella se había levantado. Entonces fue donde yo les dije que si ustedes me podían apoyar con la otra señora. Entonces se quedó como que, ¿y entonces cómo hago? Pero sí le vi un poquito como que entre en por qué van a hacer dinámica, que quería y no quería participar también. La vi un poco así como aislada. Sí, bueno, vamos a continuar con la otra por tiempo y que es el otro punto clave, la adaptación progresiva del equipo. Ya más o menos vamos dando como el contexto, ¿verdad? De la situación que vivimos. Fueron aproximadamente 1 hora 15 minutos los que estuvimos, pero 1 hora y 15 minutos intensos, porque se sintió de todo, o sea, había hasta ganas de llorar, me dieron del estrés. Y más cuando después tuvimos problemas técnicos y que no se había grabado el video, entonces, ay, hay un solo revoltijo, como uno dice, ¿verdad? De emociones. Pero en la adaptación progresiva del equipo, creo que a pesar de todo, y bueno, más adelante lo van a decir ustedes, hicimos un buen trabajo, porque al final logramos el objetivo, que era no solo impartir un tema que probablemente ellas no manejan bien, sino que logramos que ellas comprendieran el contexto que nosotros como estudiantes, en el que nosotros como estudiantes nos manejamos, ¿verdad? Y también adelante, de igual manera lo vamos a ver, que ellas estaban muy agradecidas, se quedaron agradecidas y creo que al final la adaptación, a pesar de nuestra postura vulnerable, o sea, fue muy buena. ¿Ustedes qué creen que fue lo que más facilitó esta adaptación? ¿Nuestras estrategias como facilitadoras, o sea, las dinámicas que utilizamos? ¿O cómo creen que se fue formando esta confianza a medida íbamos dando el taller? De mi Quizás parte siento que, perdón, No, de mi dale, dale, dale. parte siento que lo que vi que ayudó bastante, o sea, a medida íbamos avanzando, pues en mi caso las preguntas que se le hacían a ella, ¿verdad? O sea, alguien exponía, interactuaban con ellas y ellas se sentían más libres de expresarse y creo que mediante, yo fui la primera, bueno, la segunda que expuso. Entonces sí vi que como que luego fue Julie y fueron hablando un poco más, luego fue Dianita y así, entonces sí vi que se estaban abriendo más mediante iban preguntando más a ellas. Eso sí.
Bueno, vamos a Asimismo pasar. también, Sí. perdón que te interrumpa Diana, asimismo también solo la asociación a los temas, a la teoría, ¿verdad? Que uno estaba iniciando a dar y con lo que ellos lo estaban asociando, valga la redundancia, ayudó bastante porque ellas empezaron a decir, sí, asentaban con la cabeza, y eso es cierto, o incluso en esa interacción que tuvimos con ellas en las preguntas o en lo que ellas decían, pues ellas asociaban bastante en lo que ellos estaban viviendo. Entonces siento que eso agarró un poquito más de confianza, de familiarizar, ¿verdad? Lo que se estaba presentando. Sí, ahora pasamos a las siguientes. Vaya, continuando, las fortalezas de la intervención, el contenido pertinente a la práctica del docente. Justamente lo acabo de mencionar, ¿verdad? Ellas familiarizaron bastante el contenido que estábamos brindando, incluso indicaron qué buen tema, ¿verdad? Y mencionaron también que estábamos bastante preparadas en la teoría. La asociación que ellas hicieron entre la teoría y lo que ellas vivían, sí fue un poco complicado el tema de asociación porque ellas dijeron específicamente, y cito, cada niño es diferente. Entonces, eso, ¿verdad? O sea, llama bastante la atención porque sí, uno puede dar la teoría, como yo los mencioné, pues al final uno puede dar la teoría, puede decir y darle ejemplos incluso, ¿verdad? Sin embargo, ya ellas en la profesión, en la práctica, es totalmente diferente. Entonces, siento que la asociación que ellas hicieron en su trabajo entre la teoría fue bastante buena, porque a pesar que no todos los niños aprenden o se desenvuelven de la misma manera, siempre hay eso de las teorías en cada niño. No quizás generalizando directamente en el grupo, pero sí en cada niño, ¿verdad? En cada niño. No sé si tiene algún aporte, algo de lo que ellas incluso mencionaron en ese momento. Eh, Entonces, continuando, dime, Diana. Sí, en efecto, como mencionas lo de las teorías, a mí me parece sumamente importante, ya que de hecho había una maestra que fue la Colochita, la más joven, que ella hizo mucho énfasis en las teorías, en lo que es la literatura, y bueno, también nos recomendó, o sea, que nos siguiéramos como actualizando, ¿verdad? En las teorías, porque sí, podemos ver que en Sí. el contexto real, o sea, es algo totalmente diferente, pero siempre con base fundamentada que es la teoría. Sí, correcto, justamente, justamente. Continuando el uso de los ejemplos cercanos, como bien lo he mencionado, ¿verdad? Sí se hicieron unos, recuerdo que Julie mencionaba algunos ejemplos bastante claros, incluso siempre lo tratamos de asociar, ¿verdad? Pero ellas hacían énfasis de que los ejemplos varían básicamente. Puede ser un niño con una situación, otro niño con otra situación, otro niño con otra situación. Entonces, y ellas también mencionaban bastante el contexto familiar. Ellas decían, yo puedo hacer mi trabajo. Yo puedo tratar de que el niño se desenvuelva, un ejemplo, ¿verdad? Poniendo un niño que es un poco introvertido. Pero si la familia no se involucra un poquito más, es bien complicado poder sobrellevar eso. Entonces, son bastantes puntos, realmente, son bastantes puntos y creo que no terminaríamos, ¿verdad? ¿Qué? 45 minutos, una hora de tocar todos los puntos que ellas, perdón, mencionaron. Eso, ¿verdad? Entonces, el uso de los ejemplos facilitó, ¿verdad? Facilitó la comprensión que ellas del tema, ¿verdad? En todo caso, y igual, ¿verdad? Como lo he mencionado, la asociación de ese caso. Y pues asimismo, la mejora del clima. En este caso, como bien lo han mencionado, al principio fue un poquito chocante, lo podría llamar, ¿verdad? El hecho de llegar, ver una desconocida y uno, me imagino yo, creo que todas trabajamos acá, me imagino en la hora de descanso, tener que estar en una capacitación
no sabemos si nos van a reponer ese tiempo, entonces es bastante. Algo que sí se nos olvidó y quiero hacer bastante énfasis, que incluso lo hablamos en el grupo porque es un punto a retomar en algún futuro, es que no nos presentamos. Como grupo sí faltó esa presentación directa al principio, entonces sí, ahí también fallamos, porque lo puedo llamar así, en ese sentido, ¿verdad? Sin embargo, con en el modo que se iba dando la actividad, pues se fue interactuando, hubo, a pesar que fueron nada más 2 y medio, porque lo puedo llamar así, porque la directora, la subdirectora estaba ocupada, entendible, ¿verdad? Pero hubo esa interacción, ya no se sentía aquel clima tan cerrado, tan pesado, lo podría llamar. Al contrario, hubo una interacción bastante fluida, se podría decir. Entonces, eso es bastante bueno, eso es bastante bueno. Vaya, continuando, chicas, ahora vamos a tocar otros puntos que son aspectos a mejora, que es como anteriormente lo estaba mencionando Ailey. Estrategias para romper el hielo. Les soy bien honesta. eh, Me sentía bien bastante nerviosa, más en el sentido de que ellas tenían como una mirada un poco intimidante. Entonces el ambiente lo tornaban más tenso todavía. Entonces yo dije, no, me tengo que tranquilizar porque, o sea, uno demuestra que está nervioso y si uno demuestra que está nervioso, tiende a demostrar que está inseguro. Es cierto, ellas tienen un nivel alto de conocimientos, pues, y el tema que nosotros les íbamos a impartir era algo totalmente nuevo para ellas, más con ahora con lo que están, canalizando o asimilando con el Ministerio de Educación, pues porque ya es bastante delicado ahora el trabajar con los niños por el tema de esto de la ley de crecer juntos. Entonces, venir y tocar un tema y decirles, mire, esto sí, esto no, y llegó un momento que yo pensé que dije, pero nos van a empezar a contradecir o algo, pero al contrario, ellas a medida fue pasando toda el taller, fueron soltándose, comentando, e incluso nos llegaron a decir que ahora los niños aprenden mucho más rápido con estas técnicas de no solo estar sentados, sino que ponerlos a interactuar entre ellos mismos y que ya llegan bastantes niños. También nos comentaba diciéndoles qué es lo que habían hecho el fin de semana, que habían comido, lo cual es bastante bueno. Sí, justamente, ¿verdad? Yo creo que en este punto, estrategias para romper el hielo también, quizá para, o sea, nosotros sí llevábamos una agenda de todos los puntos que queríamos tocar. Sin embargo, quizá hubo algo que no lo visualizamos. No tuvimos mucha visión en el sentido de la edad, de la población a la cual le íbamos a impartir el taller. Pues, o sea, las tres, digamos, ya personas adultas, ¿verdad? Una más que la otra, pero las tres personas adultas, entonces quizás no todos los adultos tienen la misma apertura a interactuar, ¿verdad? A realizar actividades. Entonces, quizá a futuras actividades tal vez podemos como que visualizar las edades y así hacer una actividad eh, rompehielo acorde, ¿verdad? Acorde a su edad, tal vez, porque pues sí sabemos que la población es diversa y a algunos sí les gusta bailar, a otros no. Entonces, o sea, quizá en esos aspectos a mejor, o sea, en que en un futuro tal vez podemos ver más otras actividades que sea como más en general, ¿verdad? Y eso. Perfecto. También mirábamos el espacio físico reducido. Era bastante obvio, pues, porque si nos fijamos en las fotografías que se pudieron tomar, están las mesas donde los niños trabajan, había mucho material didáctico también que ellos tenían, incluso pudimos, no sé si ustedes lo observaron también, que había una parte donde ellos dejan sus loncheras, eh, quizás por el tema donde no tienen el espacio suficiente para poder estar, y son bastantes niños por los que pudimos ver, y eso que ya se habían ido algunos. Entonces,
No sé qué opinan ustedes al respecto de eso. Bueno, sí, la verdad el Yo, espacio fue sumamente reducido. Sumamente Sí, reducido. Denle, Julie. sí, la verdad que eso iba a mencionar, el espacio es bastante reducido. Eh, bueno, a nosotros quizás nos costaba un poquito más porque no cabíamos en el espacio de las mesas, la silla, vea. Y para hacer la dinámica al inicio, para romper el hielo, también fue un poquito difícil. Más, sin embargo, pues quizás por la zona o por la estructura en la que está formada la escuela, pues no hay de otra, vea. Pero considero que si se pudiera, vea, también ellos deberían de tomar en cuenta todas estas cosas para mejorar, porque el espacio también forma parte del aprendizaje, ¿va? Para los niños, pienso yo. eh, Sí, forma parte. Sí, dime, creo Elvin. que, perdón, creo que también eh, pongamos el tiempo, ¿verdad? A raíz de que fue de la noche a la mañana, de un viernes a lunes, ¿verdad? Obviamente me imagino yo que ellos han de tener alguna sala, igual, pongamos también que fue como en hora clase, por decirlo así, porque un ejemplo, la directora dijo que estaba atendiendo un padre de familia en la, en la dirección, ¿verdad? A diferencia y asociando eso con lo que fuimos a hacer hace un par de semanas con la escuela anterior, o sea, nos pudo recibir un fin de semana. Fue totalmente diferente. O sea, al final creo que es nada más que nos tenemos que acoplar a cualquier cosa, ¿verdad? A cualquier situación. Adicional a eso, pongamos un ejemplo. Si no, ellas no hubieran tenido ese cañón, le llamo yo, realmente desconozco cómo se llama realmente, cómo hubiéramos podido presentar. Entonces, todo eso nos hace ser unos seres adaptables, ¿verdad? De adaptarnos en el entorno de que tenemos que estar. Como Diana lo mencionó, si no hay dónde proyectar, hacemos carteles, pues, porque ya veíamos la situación, porque estábamos también a destiempo, ¿verdad? Entonces no íbamos a desaprovechar la oportunidad que básicamente teníamos, que nos habían dicho que sí. Entonces, eso, simplemente adaptarse, pero, o sea, imagínense, o sea, el ser humano como es, o sea, adaptable, logramos culminar la actividad y siento que las maestras, a pesar que eran poquitas, o sea, eran tres básicamente, lograron quedar satisfechas con la actividad. Yo me pongo a pensar, si hubieran sido más personas, si hubieran sido una población de 15, de 10, entonces hubiera sido esa interacción, ¿verdad? Entonces es bastante bonito sentir que lo hicimos bien. Obviamente vamos en el proceso de aprendizaje, así mismo como lo mencionábamos, pero creo que somos seres adaptables, entonces los adaptamos al entorno que había. Correcto. Y eso tiene que ver lo que mencionabas tú con el último punto que voy a tocar yo, que es el manejo de los recursos ambientales. Como ustedes vieron, nos tocó improvisar un poco en qué lado poner el cañón y todo. Bueno, incluso cuando llegamos, la maestra de, de el último grado nos dijo que sí íbamos a proyectar y ella bien linda desconectó su compu y tenía un monitor. Entonces ella pensó que nosotras ahí íbamos a proyectar, e incluso creo que le preguntó a Bea que si habíamos llevado máquina, porque si no, ella nos iba a prestar la de ella. Entonces, pero al final logramos ver ahí donde proyectábamos, nos acoplamos, como dijiste tú, al ambiente y a los recursos que teníamos, pues porque al final era algo casi a quemarropas que nos han agarrado, que prácticamente veníamos de una vacación, ellos tienen un programa que seguir, tenían reuniones y entonces pues fue muy valioso el tiempo que ellas nos regalaron, pues porque al final ellos también tienen muchas cosas que hacer y lo notamos con la directora que del día a la mañana pueden surgir una y mil cosas, como lo comentaba ella, que por eso también no podía estar el subdirector con nosotros porque estaba impartiendo clases, ella tenía otras capacitaciones y las maestras tenían que hacer otras cosas. Entonces, no sé si desean abordar algún otro punto ustedes en esto. No, continuemos con eso. Bueno, en cuanto a
al impacto en la población docente, pues igual se tocó un punto de eso en específico en la exposición, pero ya adentrándonos más en la relación del tema con el sistema educativo actual. Bueno, según recuerdo, las licenciadas nos mencionaban acerca de cómo está actualizado lo que es el sistema hoy en día, ¿verdad? Acerca por ejemplo, cómo la forma en la que ellas tienen que interactuar con los niños en este caso, ¿verdad? Ya no solamente es como ella decía, ¿verdad? Mencionaba un poco lo que es antes y lo que es ahora acerca de que el niño antes, pues rara vez estaba en movimiento y así. Ahora es diferente, ahora el niño que está pues quieto, como dijeron, es el niño que necesita atención, decían ellas. Ahora ellas también mencionaban de que según creo yo que el ministerio les había mencionado, ¿verdad? Siempre por lo de la ley y toda la cuestión, que las emociones ahora son más relevantes, ¿verdad? Ver al niño según pues cómo se siente. Asimismo mencionaban de que necesitaban, bueno, había más interacción de familia y docente. Y creo que también esto lo mencionaban pues en la escuela anterior. De hecho, creo que el director nos mencionó acerca de eso, ¿verdad? Por eso realizaban actividades con familias, que incluso en este caso habían familias que ellas mismas organizaban los días y hacían comida y toda la cuestión, pero era parte del grupo de padres, no solamente los jóvenes, en este caso, o la institución. Así que eso sí, sí vi que pues es parte del sistema educativo actual, ¿verdad? Ver al niño que está pues ahí aislado, ponerle mucha atención y asimismo tener más movimiento en el aula e interactuar con los niños y docentes. Ahora, no sé si ustedes pudieron otra actualización que mencionaban ellas. Sí, yo creo que para ellas les pareció interesante el hecho de cuando precisamente usted vea mencionaba sobre los tipos de memoria, ¿verdad? Que no solo existe, bueno, antes de eso, no recuerdo quién, si Gaby o usted, les hicieron la pregunta que qué era para ellos la memoria o qué sabían, cuál era el concepto de memoria, ¿verdad? Una de ellas mencionó que era como la codificación de la información a corto plazo y a largo plazo. Entonces, ese es el concepto que ella como maestra de años, porque tengo entendido que precisamente quien dio la respuesta es maestra Seuf, o sea, fue maestra de mi esposo, imagínense, o sea, hace muchos años. Eh, Posteriormente, cuando usted estaba dando su lámina, ¿verdad? Donde indicaba cuáles tipos de memoria, la memoria selectiva, la memoria a corto plazo, a largo plazo, que no sé qué. Ella se quedó así como que, o sea, que sí existen más tipos de memoria. Y yo la vi, o sea, y ella hasta anotó en un papelito, no sé qué anotó. Entonces creo que la relación del tema con el sistema educativo actual, o sea, tiene mucho que ver. Sin embargo, así como ellas lo aprendieron, imagínense, o sea, si es maestra de hace años, ¿hace cuántos años no sacó su carrera, verdad? Hay autores que probablemente desde que ella estaba estudiando sí existían esas teorías, pero al día de ahora, o sea, no creo, a menos que se actualice constantemente, no creo que ella tenga como que eh, bien presente quién fue el que hizo el experimento del muñeco bobo, quién fue el que hizo el experimento del pequeño Albert, o sea, cositas así, yo creo que sí, sin la actualización, o sea, es imposible como que ella lo tuviera desde hace años, ¿verdad? Entonces sí, siento que el tema que nosotros abordamos sí tiene mucho que ver con el sistema educativo, porque la memoria, sabemos que no es solo lo que nosotros dimos, sino que la memoria, o sea, y las conexiones cerebrales, neuronales, son temas sumamente impresionantes que no se pueden abordar en un taller de una hora, ¿verdad? Entonces sabemos que es un tema extenso, sin embargo, creo que lo abordamos muy bien con la relación actual. Sí, de hecho, igual, de hecho, bueno, les pregunté en una ocasión que si la teoría que habíamos impartido, digamos, en hasta ahora en ese momento, pues había mucha diferencia en la práctica. Entonces, igual ellos mencionaban, ¿verdad? La teoría de hace años que ya vieron, pues la práctica de hoy, añadiéndole las leyes nuevas o las cosas nuevas que tienen que hacer con los niños, pues era muy diferente, mencionaban ellas. Entonces, sí, digamos que los temas que abordamos, pues son buenos ellas para actualizarse en este caso, ¿verdad? Ahora, pues, em, la mayor apertura al final del taller, pues básicamente con mayor apertura
Diría yo que finalizamos bien, ¿verdad? Porque incluso se dio una retroalimentación, si no me equivoco, Aileen fue quien mencionó un poco la retroalimentación. Y pues ya ellas igual, ¿verdad? Empezaron, como decíamos antes, empezaron más a interactuar y prácticamente sí mencionaban que entendieron el tema, muy interesante, incluso pues nos mencionaron que íbamos bastante preparadas y pues eso, ¿verdad? La seguridad que nos dieron al final pues fue bastante bonito, ¿verdad? Porque se vio que realmente el tema que impartimos pues se entendió en ellas. Y en cierta parte, pues igual les mencionaba yo durante pasaba el trayecto de mi parte en las diapositivas, que dependiendo de su interés o motivación, ¿verdad? La memoria, toda la información que dieran en ese momento, pues iba a quedar en su memoria a largo plazo. Así que yo creo que sí le pusieron mucho interés y pues al final sí comprendieron el tema. Y de último, pues los agradecimientos, como mencionó Diana al principio, pues fueron bastante gratificantes porque sí mencionaron que fue un tema pues bastante interesante, ¿verdad? Un tema que quizá no escuchaban, no, o no escuchan seguido, pero sí es importante saberlo. Así que sí estuvieron pues bastante agradecidas con ello y asimismo el tiempo, ¿verdad? que hicimos. Y pues en cierta parte también el refrigerio aportó en esa parte del agradecimiento. Ujú. Ah, bien. Bye. Bien, y en conclusión, pues ya como hemos venido hablando, la importancia de la flexibilidad, como lo mencionamos al inicio, tocamos la puerta un buen rato quizás cuando llegamos y o no nos escuchaban o realmente en ese momento no tenían el tiempo para podernos abrir, vea. Cuando entramos sí se vio la actitud, realmente se vio la actitud tanto de la directora como de las docentes. Realmente yo me puse bastante nerviosa y yo mencioné, de por sí yo a hablar en público me pongo nerviosa, me pongo a sudar, me da un montón de cosas. Pero cuando vi la actitud de ella, yo dije, no, yo me voy a cortar, yo no voy a poder y aquí ya fracasé. Pero conforme fuimos abriéndonos con ellas y las hicimos participar, haciéndoles preguntas, ya conforme íbamos con el taller, ya ellas se mostraron un poquito más interesadas y se involucraron un poquito más, entonces ya eso me ayudó a sentirme segura, porque como decía Gaby, vea, cuando ya uno se pone nervioso y eso, ya se siente inseguro de uno mismo y tal vez has estudiado y te has preparado tanto, pero al final, cuando ves este tipo de actitudes, te quedas así como que, ¿y ahora qué va? ¿Y ahora qué sigue? Vea, y se te olvida todo lo que preparaste, pero realmente ellas pusieron bastante de su parte al final, por lo menos del lado de las docentes, ¿verdad? Porque la directora sí estuvo bastante ocupada, estaba que iba, que venía, que iba, que venía, entonces escuchar un tema a medias no es bueno, ¿vea? Porque al final no lo vamos a comprender. Y era importante que ella también estuviera, pero al final del día, pues lo importante era que las maestras lo captaran porque ellas son la representación de la escuela, ¿vea? Porque son las que le enseñan a los niños. No sé si ustedes tienen algún punto acerca de la importancia de la flexibilidad. Ok. Como siguiendo es el valor de la experiencia real. Creo que hicimos bastante énfasis en el taller que esto del aprendizaje, si nosotros lo acoplamos a la realidad que viven los niños o los adolescentes, pues es un poquito más fácil para que ellos puedan absorber toda la información. Eh, como mencionaba Diana también ahí en el taller, realmente esta carrera que ellas llevan es de admirar. Es de admirar porque tienen que tener una suma paciencia todos los días, con todos los niños, con niños que son totalmente diferentes, que aprenden de una manera distinta, que posiblemente algunos sí tengan la integración de la familia, pero hay otros que posiblemente no, vea. Entonces, es bastante, realmente tiene bastante valor esto de poder hacer comparativas con la realidad que viven los estudiantes para que, pues sí, puedan aprender, ¿verdad?
Y como último es el fortalecimiento de la formación profesional. Creo que ya nosotras también lo sabemos. Si no nos preparamos, si no leemos, si no nos empapamos, no podemos formar a un estudiante, vea. No podemos enseñarle y no podemos explicarle nada porque si nosotros no entendemos algo, obviamente no vamos a tener la capacidad para poder explicarle de una forma en que ellos los puedan entender. Así como mencionaba Elic ahora en la clase, creo, que dijo que no es bueno que uno memorice las cosas porque el cerebro te falla, o sea, en algún momento tal vez te olvidas de una palabra y te olvidas de totalmente toda la información que te memorizaste. Entonces, realmente estudiar todo el tiempo, enfocarse, leer para poder formarnos profesionalmente, tanto los maestros como nosotros, que también en algún punto vamos a tratar con niños, con adolescentes, con personas mayores, es bastante importante. No sé si tienen algún punto aquí. Entonces sigamos con los anexos. Bien, aquí en los anexos estamos presentando tanto la directora como los docentes nos evaluaron. Voy a leer rápidamente las preguntas que les pusimos. Todas contestaron lo mismo. En la primera página de las preguntas es que si nosotros explicamos bien el tema, pusieron que sí. Si nos entendieron la relación del contenido con el contexto académico, también colocaron que sí. Y acerca de la organización, la exposición está ordenada, colocaron que sí. Que si se entendía fácilmente, colocaron que sí. Y el apoyo visual, que si usamos material, diapositivas o otras cosas, colocaron que sí, y que si el material era claro, también colocaron que sí. También les pusimos un espacio, ¿verdad? Para que ellas pudieran llenar con su puño y letra si tenían algún tipo de observación. Y pues uno de ellas colocó que los 6 puntos que nosotras habíamos tocado era parte de nuestra realidad. Y en las sugerencias, ¿qué sugerencias daría para mejorar futuras exposiciones? Pues puso la verdad, se prepararon, manejaron la tecnología y nos dijeron que siguiéramos así. Al final, ustedes también lograron captar de que nos felicitaron, nos dijeron que nos preparamos bien. Ese ambiente tenso que recibimos al inicio, pues al final fue totalmente diferente. La siguiente. Y aquí en el anexo colocamos la agenda de cómo desarrollamos el taller. Ahí colocamos que les hablamos acerca de la memoria y el aprendizaje. El taller tuvo una duración de 1 hora. Tuvimos ahí unos inconvenientes con la grabación, pero logramos grabar todo lo que, lo que pudimos. La población que tuvimos realmente fueron permanente 2 personas, pero estuvieron 3 con la directora. Y en la agenda habíamos preparado la bienvenida y el encuentro inicial. Bueno, Gaby preparó una dinámica para romper el hielo, tanto nosotros como ellos. El desarrollo del tema, ¿verdad? La dinámica final, hicimos el cierre y compartimos el refrigerio y ya tuvimos el agradecimiento, ¿verdad? Los materiales que nosotros usamos fueron las páginas en blanco, la computadora, el proyector. Llevamos refrigerio para poder compartir con las docentes, ya que íbamos a una hora que de verdad ya estaba próxima a que diera hambre, vea. Y compartimos la carta didáctica, vea, también, que ahí está en la presentación. Eso sería todo de mi parte. Sí, bueno, muchas gracias, ¿verdad? Y al final sí nos fue bien, después de todo nos fue bien y creo que nos cuenta en la experiencia que tenemos como estudiantes en formación, como futuros psicólogos, y son pequeñas cositas que nos van a ir fortaleciendo no solo como personas y nuestra experiencia, sino que nuestro aprendizaje.
Sí, bueno, continuando, ¿verdad? Creo que aquí abordado, como les mencionaba, abordaríamos muchos temas más, ¿verdad? Con cuestión de tiempo, pues bien complicado. Sin embargo, pues la actividad salió de lo mejor, quizás superó las expectativas que realmente teníamos al principio, ¿verdad? Entonces, esto, como dice Diana, nos va formando, ¿verdad? Nos va formando de qué no hacer, qué continuar haciendo, qué mejorar, entre muchos puntos, ¿verdad? Entonces, creo que con eso finalizamos. Muchas gracias por su tiempo, chicas. Les agradezco porque estamos bastante ya nochecitas, sin embargo, pues ya logramos toda la actividad. Así que nada, muchas gracias y creo que hasta aquí quedaríamos. Gracias. Feliz Gracias. noche. Noche. Cierra la